Bueno, vamos a resolver el ejercicio 66 de la sección 4.1. En este ejercicio tenemos que determinar los puntos críticos, los extremos del dominio y los valores extremos, absolutos y locales, para cada función. Este ejercicio es muy similar al ejercicio 64, que también tiene el mismo enunciado y es una función por partes, que está resuelto en el video correspondiente a la sección 4.1. Entonces, para el ejercicio 66, si nosotros queremos encontrar puntos críticos, lo primero que tenemos que ver acá es si la función es continua, ¿sí? En todos lados, porque tenemos que ver si es continua y si es derivable en el punto en el que cambia la definición de la función. Entonces, lo primero que vamos a analizar es continuidad. Entonces, vamos a tomar límite cuando x tiende a 1 por izquierda de la función y. Y si yo me acerco a 1 por izquierda, tengo la función de arriba. Entonces, esto sería, si reemplazo por 1, es menos 1/4 menos 1/2 más 15/4, ¿sí? Que esto me queda, si lo reemplazo, es menos 1/4 menos 1/2 más 15/4 me da 3. Sabemos además que la función y en 1 está definida de la misma forma, entonces también da 3, y nos faltaría chequear límite cuando x tiende a 1 por derecha de la función y ahí tenemos la parte de abajo de la función, sería 1 al cubo menos 6 por 1, me quedaría menos 5, más 8, ¿sí? Me quedaría 8 menos 5, 3 también. ¿Sí? Entonces tenemos límite por izquierda, límite por derecha y el valor de la función, todos valen 3, entonces es continua en R. Es continua en R. ¿Por qué digo que es continua en R? Porque yo ya sé que si x es menor que 1, arriba tengo una parábola, es continua. Si x es mayor que 1, tengo una cúbica, es continua, y nos faltaba chequear solamente qué pasaba en 1. Entonces continuidad ya tenemos. Ahora lo que queremos ver, como queremos ver los puntos críticos, es si la función es donde la derivada sea nula o donde la derivada no existe. Entonces vamos a calcular la derivada. Entonces queremos hacer y'. Para calcular la derivada tenemos menos 1/4 por la derivada de x cuadrado, me queda menos 1/2 x. Menos 1/2 y el 15/4 se anula. Entonces esto es si x es menor que 1. Y ahora, si x es mayor que 1, tenemos la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado, menos 12x más 8. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya tenemos derivada para x menor que 1, tenemos derivada para x mayor que 1. Nos faltaría ver si la función es derivable en 1. Entonces, para eso, una de las opciones que teníamos cuando ya teníamos las derivadas alrededor de ese punto es evaluar el límite cuando x tiende a 1 por izquierda del y' y evaluar el límite cuando x tiende a 1 por derecha de y'. Si estos límites son distintos, números finitos y distintos, ya sabemos que no es derivable. Si son límites finitos e iguales, sabemos que es derivable, ¿sí? Entonces, bueno, ahora evaluamos. Si estoy para los x mayores que 1,
¿sí? Me acerco a 1 por derecha, entonces tengo que mirar acá. Si reemplazo en 1, me queda 3 más 8, 11, menos 12 me da menos 1. Y si me acerco a 1 por izquierda, tengo que mirar arriba. Entonces me queda 1 por un medio, por menos un medio, me queda menos un medio, me da menos 1 también. Entonces son iguales y eso quiere decir que voy a poder, como las derivadas laterales son iguales, voy a poder, eso me permite concluir, como vieron en básica, que puedo agregar el valor acá y puedo decir que x es derivable en 1. Entonces ahora ya tengo las derivadas. Ya sé que la función es derivable en todo R. Entonces ahora la única opción de que tenga puntos críticos es que las derivadas sean 0. Entonces, puntos críticos solo cuando y' es igual a 0. Entonces ahí voy a analizar. Por un lado, si x es menor o igual que 1 y' es igual a 0, si solo si menos un medio de x menos un medio es igual a 0. Entonces si espejo acá, me queda que menos un medio, x es igual a un medio, y esto es si x es igual a menos 1. ¿Sí? Entonces ahora, ¿qué es lo que tengo que mirar? Si este menos 1 está acá, y sí está acá. Entonces, en x igual menos 1 y tiene un punto crítico. Vamos ahora, y es el único, ¿sí? Vamos ahora a la otra parte de la definición. Entonces, si x es mayor que 1 y' es igual a 0, si solo si 3x al cuadrado menos 12x más 8 es igual a 0. Y esto, bueno, pueden hacer la resolvente y van a ver que tienen dos valores. Esto pasa si solo si x es igual a 1, x1 es igual a 6 más 2 raíz de 3 sobre 3, que esto es aproximadamente 3, algo. No sé si es 154 o 84, pero bueno, 3, algo, que es mayor que 1. O x2, 6 menos 2 raíz de 3 sobre 3, que esto es aproximadamente 0,84. Sí, esto debe ser 3,84. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora lo que tengo que mirar es que estos puntos tienen que estar para los x mayores que 1. Entonces este no me sirve, pero este sí. Entonces, en x igual a 6 más 2 raíz de 3 sobre 3 y tiene un punto crítico. ¿Sí? Ahora, ya tenemos los puntos críticos. El enunciado nos pedía que encontremos los extremos del dominio y los valores extremos para cada función. Ya sabemos que esto está definido en los reales, entonces lo que vamos a hacer es armar la tablita, ¿sí? Para armar la tablita tenemos para dividir los puntos críticos desde menos infinito hasta menos 1,
que ahí tenemos un punto crítico, pero también vamos a agregar el cambio de concavidad, no el cambio de concavidad, también vamos a agregar el cambio en la definición de la función, ¿sí? También vamos a agregar, la función cambia en 1, también vamos a agregar el 1. Entonces tenemos desde menos 1 a 0, a 1 era, que era el cambio, desde menos 1 a 1, desde 1 a 6 más 2 raíz de 3 sobre 3, que es el otro valor, y desde 6 más 2 raíz de 3 sobre 3 hasta infinito. Entonces, acá vamos a evaluar el I', y eso nos va a dar información sobre I. Entonces, en el I', tienen que ir tomando valores. En el I' tenemos una recta, ¿sí? Para los menores que 1, menos un medio de x, menos un medio, si la x es negativa, ¿sí? Esto va a ser positivo, ¿sí? Esto se hace 0 en menos 1, entonces si tenemos un número más chico que menos 1, esto va a ser positivo, y si tenemos, por ejemplo, el 0, esto es negativo. Después, ya a partir del 1, pasamos a la otra definición. Pasamos a la función cuadrática, que es una función cuadrática que abre para arriba y que tiene raíces en 0,84 más o menos y 3 y algo. Entonces, antes del 3 y algo, van a ver que es negativo, pueden reemplazarlo en cualquier valor, en el 2, por ejemplo, y después, por ejemplo, en 5, van a ver que es positivo. ¿Qué nos dice esto de la función? Que la función primero crece, después decrece, después decrece, sigue decreciendo, y por último, crece. Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de acá? De acá podemos ver que en x igual menos 1, la función primero crece y después decrece, entonces y tiene un máximo local o relativo. Y en 1 se mantiene decreciente de los dos lados, y en 6 más 2 raíz de 3 sobre 3 vemos que primero decrece y después crece. Entonces en x igual 6 más 2 raíz de 3 sobre 3, y tiene un mínimo local o relativo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos faltaría chequear? Nos faltaría chequear qué es lo que pasa con la función, con el límite cuando x tiende a infinito, ¿sí? Con la función y el límite cuando x tiende a menos infinito de la función y. En ese caso, tenemos que la función y cuando x tiende a infinito, como son mayores que 1, esto es el límite cuando x tiende a infinito de x al cubo menos 6x al cuadrado más 8x. Bueno, en este tipo de casos sabemos que lo que me va a dar el signo va a ser, como es una función polinómica, va a tender a más o menos infinito. Y lo que me va a dar el signo va a ser el primer término. Como x tiende a infinito, son los positivos, x al cubo va a ser positivo y tiende a infinito, entonces esto tiende a más infinito. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque me dice que la función crece hasta el infinito, entonces crece hasta el infinito, está bien. Y en el caso de cuando x tiende a menos infinito, es el límite. Cuando x tiende a menos infinito, la función está definida como la cuadrática menos un cuarto de x al cuadrado menos un medio de x más 15 sobre 4. De nuevo, acá tenemos una cuadrática que abre para abajo. Cuando x tiende a menos infinito,
lo que reina es el primer término, la x está al cuadrado, me queda positiva, pero con el menos un cuarto, esto tiende a menos infinito, y también tiene sentido porque me dice que la función desde menos infinito hasta menos 1 crece, ¿sí? Entonces quiere decir que va a crecer, entonces cuando yo me alejo, tiendo a menos infinito, esto tiende a menos infinito, está bien. Entonces, como la función tiende tanto a más infinito como a menos infinito, no hay máximos ni mínimos absolutos. Solo vamos a tener, ¿sí?, un máximo local y un mínimo local en los valores que encontramos. Y con esto concluye el ejercicio.